toda la Sí, pantalla. toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Ahí. Compartir y voy a jalar mi presentación acá. Vamos a irnos al comienzo. El tema es muy largo, como todo lo es en neurocirugía. No sé si ustedes saben, pero son 5 años los que se estudia neurocirugía, no 3 como todas las demás especialidades. Yo soy la doctora Alicia Becerra Segarra, neurocirujano de acá del Hospital Rebagliati, jefe del servicio de neurocirugía funcional. Me gustaría, no sé si acá se aparecen las caritas de ustedes, nada, ¿no? Bueno. No, doctora, ahí no aparecen. Ya, está bien, no hay problema. Estoy hablando, espero que de acá van a salir las preguntas del examen, por si acaso, de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. El tema es tumores supratentoriales. Y me imagino que ustedes ya saben qué es el tentorio. Entonces, les he puesto la imagen del cerebro en sagital y en coronal. Aquí vemos la separación, en este caso del seno recto, porque estamos justo al medio, en un corte justo al medio del cerebro, y donde vemos el seno recto, la separación que hay de la parte infratentorial y la parte supratentorial. Entonces, vamos a hablar de tumores en la zona supratentorial. Acá vemos el corte coronal, donde está el tentorio, que lo estoy señalando. No sé si ven mi flecha. Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ven mi flecha, señalo el tentorio. Entonces, vamos a hablar de tumores que se presentan en la parte supratentorial. Y en verdad son un montón, pero vamos, como tenemos un tiempo limitado y ustedes tampoco no son especialistas ni nada por el estilo, vamos a tener ciertos conceptos básicos, cómo se presentan la mayor parte de los tumores, o sea, en su cuadro clínico, cuáles son los tumores más frecuentes en el supratentorial. Estamos poniendo meningiomas, gliomas en general, las metástasis cerebrales y vamos a hablar también al final de lo que son los adenomas de hipófisis y vamos a tratar también la parte del tratamiento que nos corresponde a los cirujanos o neurocirujanos en este caso, ¿no? Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir por favor que la vayan haciendo durante la exposición. Entonces, cuando yo tengo una estructura, en este caso un cerebro, tengo que ver de qué células está conforme o conformado esa estructura, qué componentes tiene. Y si a mí me dicen qué tipo de tumores o qué tumores voy a tener en esa zona o en esa estructura, yo empiezo a nombrar las células y digo, este tumor, este tumor, este tumor y este tumor. En general, el cerebro obviamente tiene neuronas, tiene glía, tiene plexo coroides, meninges, las meninges se dividen en dura madre, aracnoides y todo eso. Y también estamos recubiertos de hueso, ¿no es cierto?, el cráneo, y también hay vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces hay estructuras con vasculatura y hay una serie de otras células como las meninges, por ejemplo, ¿no? Las neuronas en sí no se reproducen. Entonces, muy raramente hay ganglioneuromas o neurocitomas, ese tipo de tumores muy raros que existen a raíz, o sea, que nacen de las neuronas, ¿no? En general, los tumores que más se presentan son los de la glía, que como vemos en la imagen, la glía son las células que dan soporte real a las neuronas, las acompañan, les dan su comidita, les ayudan con las vainas de Schwann y todo eso, que se llaman los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? Sigamos. Entonces, los tumores también pueden clasificarse. Si yo digo, ya, puede ser benignos o malignos.
¿verdad? Esa es una gran clasificación de los tumores. Pueden ser primarios o secundarios. Uno dice, ¿por qué primarios y por qué secundarios? Primarios que vienen de las estructuras que son de ese órgano, en este caso del cerebro mismo. Secundarios que vienen de más allá del cerebro. Entonces, nos referimos a las metástasis, ¿no es cierto? A las metástasis cerebrales. Y también se les puede dar otra clasificación que son intraaxiales o extraaxiales. ¿Qué quiere decir intraaxiales? ¿Qué quiere decir extraaxiales? Intraaxiales es que están dentro del cerebro y extraaxiales que no están dentro del mismo órgano como cerebro, sino que corresponden a estructuras que rodean el cerebro como las meninges, por ejemplo, la dura madre. Entonces, por ejemplo, los meningiomas son extraaxiales, son tumores extraaxiales. Como dijimos, estos tumores presentan, o sea, como yo voy a saber que un paciente tiene un tumor de acuerdo a sus síntomas y signos, o puedo presumir que tiene un tumor es de acuerdo a estos síntomas y signos. Entonces, hay formas de presentación de los tumores, uno son por hipertensión endocraniana, por ejemplo. Hay un efecto de masa que da el tumor, o sea, va creciendo y obviamente ocupa el espacio que debe ser del cerebro normal y hemos visto también en otras de sus clases durante la práctica, vemos que el cráneo es inextensible, ¿no es cierto? No puede aumentar, el cráneo no puedo tengo un tumor y va creciendo y tengo una cabeza más grande, más grande, más grande. Eso pasa en los niñitos, pues su cráneo no ha soldado todavía, sus suturas no han soldado, pero en la mayor cantidad de personas, a partir de los 2 años, ya el cráneo no crece y entonces el efecto de masa se da, de acuerdo con lo que crece el tumor, hay edema también, o sea, una reacción inflamatoria alrededor de las células tumorales que aumenta todavía el efecto de masa y eso se llama, en conclusión, producen una hipertensión endocraniana, o sea, un aumento de la presión intracraneal, que regularmente puede ser de 20 hasta 20 milímetros de mercurio y de ahí lo podemos tener en más o mantener una presión alta. ¿Qué pasa con los tumores a diferencia de los sangrados? Por ejemplo, los tumores van creciendo muy lentamente. Entonces, inicialmente no necesariamente van a dar signos de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque el cerebro va como que acomodándose a la presencia de la masa. Es muy diferente, por ejemplo, la hipertensión endocraniana aguda que da un sangrado. Muy rápidamente el paciente entra en todos los signos de hipertensión endocraniana, a diferencia de un tumor que va creciendo lento, 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 se puede ver muy, pero muy grande y no hace tanto signo de hipertensión endocraniana como lo puede hacer el paciente de manera aguda, ¿no? Eso hay que recalcarlo también, o sea, el crecimiento es lento y el cerebro va compensando. También puede ser que el mismo tumor tape alguno de los conductos, o sea, del drenaje, ¿se acuerdan del líquido cefalorraquídeo? Ya habrán o estarán por ver el tema de hidrocefalias. Entonces, esa misma masa puede tapar los conductos, entonces depende de dónde esté localizada para crear una hidrocefalia, no necesariamente al comienzo aguda, como lo puede hacer un sangrado nuevamente, pero también puede obstruir los conductos de manera crónica y el paciente desarrollar también una hidrocefalia lentamente, una hidrocefalia crónica. ¿Ya? Ahora, la otra forma de presentación, o sea, una vez hipertensión endocraniana, ya está. La otra forma de presentación es el déficit focal, pero eso depende de dónde esté localizado el tumor. A veces hay tumores muy pequeños, que se localizan justo, por ejemplo, en área motora primaria. Entonces, muy rápidamente dan síntomas, ya sea de déficit o convulsiones también,
producto de estar en esa zona. Entonces, muy rápidamente vemos que el paciente puede tener debilidad en el otro lado del cuerpo que corresponde a la presencia del tumor ahí. ¿Por qué se da? Porque destruye el parénquima, invade el parénquima, porque comprime, parénquima es el parénquima cerebral, ¿no? Comprime la célula o cerebro normal, hay un edema alrededor del tumor e incluso puede haber una hemorragia en la zona, entonces hay un déficit motor agudo incluso y puede hasta comprimir los nervios craneales, ¿no? Entonces, depende de dónde se encuentre el tumor para darme la sintomatología neurológica de déficit. Puedo hacer una tosis palpebral con edema de la papila, no con edema de la papila, perdón, con dilatación de la pupila, secundaria, una compresión de tercer nervio por un tumor cercano, puede ser del lóbulo temporal, sí. Eso me va a dar igual un tumor en la región frontal del mismo tamaño, o sea, un tumor de más o menos 3 por 3 centímetros. No, porque depende, por eso les digo, la localización depende para también darles la sintomatología. El paciente puede tener dolor de cabeza, obvio, es parte de la hipertensión endocraniana, es parte del estímulo de las meninges, a veces los meningiomas también, como crecen en las meninges, ¿no? Es parte de esos mecanismos. Convulsiones, los pacientes pueden presentarse con convulsiones. Muchos gliomas se presentan con convulsiones. Ya, a veces incluso no se nota bien, uno le toma una tomografía a un paciente de 40 años que tiene una convulsión de primera vez, le toma una tomografía y no se ve nada, ¿ya? Pero hay que tener la consideración de que también hay que conseguir ese paciente no vaya a ser que en el tiempo desarrolle, o sea, 1 mes, 2 meses y ya se vea un tumor. O al tiempo tomarle una resonancia también. A veces muchos tumores no se ven en una tomografía simple sin contraste, sobre todo si son pequeños, ¿ya? Entonces, puede haber cambios del estado mental. Esto es bien importante que también lo piensen como parte de los síntomas y signos que puede tener el paciente. Hay muchos pacientes ancianos que dicen, por ejemplo, no, está deprimido, no, lo vi, está muy apático, y entra un poquito en confusión y dicen, su demencia senil. Y finalmente y al último recién presenta una hemiparesia. Entonces ya tiene un gran tumor, generalmente los tumores de las zonas frontales, del lóbulo frontal, no les dan mucha sintomatología, pero sí hacen estos cambios del estado mental. Se vuelven apáticos, no quieren depresivos, no quieren vestirse bien, sucios, no quieren hacer su autocuidado, ¿no? Entonces, en esos pacientes también es posible que puedan tener un tumor cerebral. ¿Ya? Síntomas sugestivos a una estos accidentes vasculares isquémicos, ¿no es cierto? Entonces, transitorios. Entonces uno dice, ya hizo un TIA, hizo una parálisis de medio cuerpo y todo, pero también puede ser, o sea, lo más frecuente es que sea un trombo, que ha hecho un infarto isquémico, ¿no? Pero también puede ser por inicio de la sintomatología de un tumor. Y, por ejemplo, en tumores de hipófisis es una glándula que queda, ¿no es cierto?, en la base del cráneo, que también vamos a conversar al respecto y puede tener síntomas endocrinológicos, lo que se llama la apoplejía pituitaria, que es ceguera súbita, y incluso también tener pérdida de líquido, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a alguna pregunta respecto de los síntomas y signos que presentan estos pacientes o los pacientes con tumores supratentoriales. ¿Nada?
¿Ninguna pregunta? Ya. Seguimos entonces. Meningiomas. Vamos a hablar primero de los meningiomas dentro de los tumores más frecuentes que tenemos supratentoriales. Los meningiomas vienen de las células meningoteliales del aracnoides. Generalmente se dan por alteraciones del cromosoma 22q. Hay diferentes grados de meningiomas. La gran mayoría, estamos viendo que un 70% de los meningiomas son benignos. Entonces, ustedes dirán, los meningiomas, ya, benignos. Hay un 20 a 25% que hacen recurrencia, o sea, vuelven a crecer en el mismo sitio. Pero hay hasta un 6% que es un grado 3, que son malignos con posibilidad de incluso dar metástasis. Es muy raro, pocas veces los vemos en realidad, pero tienen que saberlo. O sea, la gran mayoría, perdón, el 70% son como 95% de meningiomas son benignos, porque a pesar de la recurrencia se considera todavía benigno, pero el problema es si ya tienen componente maligno y que pueden dar metástasis. Entonces, ¿cómo les ponen el grado? Estudian las células en patología, no invaden el cerebro, no tienen atipia como necrosis, cambios de las células, la arquitectura media rara, hipercelularidad, eso no tienen, y tienen un índice mitótico, los patólogos lo ponen como que la cantidad de células que se van reproduciendo y es menor de 4/10. Esta es la imagen de un meningioma. Es una lesión tumoral, como la ven en esta imagen. Pueden llegar a ser bien grandes porque crecen muy lentamente y dan poca sintomatología, ¿no? Y lo más dice, masa extraaxial. Los meningiomas en general se presentan en la dura madre, cualquier lugar donde esté la dura madre o las meninges. Extraaxial. Con cola dural. Ustedes dirán, ¿qué es la cola dural? Y acá están las flechas en la cola dural. Es como un engrosamiento de la dura madre en donde se implanta el meningioma. Tiene una captación de contraste uniforme, la mayor parte de ellos, y más o menos edema peritumoral, ¿no? Acá se ve en esta imagen un poco de edema, no es mucho en relación a tremenda masa que tiene el paciente, ¿no? Meningioma bien grande. ¿Alguna pregunta al respecto? Buenas. ¿Todos me están escuchando? La Bautista, señorita Bautista. Sí, ¿Está por doctora. ahí? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Quisiera que me diga si que me pueda describir un poquito estas imágenes, aparte de la masa que estamos viendo, ¿qué le llama la atención? Sí, doctora. Me llama la atención, bueno, que la masa se ve uniforme, a diferencia de otros tumores, ¿no? No presenta características malignas, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el borde está definido, no presenta como malos bordes ¿Algo definidos. más que pudiera decirme en este paciente? En esta imagen, solamente descríbeme la imagen. Ya, está bien. Es un tumor que parece que de bordes definidos, está bien. Así son los meningiomas. La mayor parte, no todos. Ya, ¿qué más? ¿Alguno de ustedes se anima a decir qué hay también o sea, qué ven ahí? Algo que es muy evidente, ¿no? Barriga. Estoy agarrando al azar, ¿ah? Barriga. ¿Está por ahí? Barriga. Sí, doctora. Ah, ya. Dime, amigo Barriga, cuéntame, ¿ves algo más? No del tumor, estoy hablando del cerebro en general. ¿Y alguien se anima a decirme?
Doctora, tal vez en la aracnoides, no sé, me parece que envergadura No, madre y no, ya hemos dicho, es la cola dural, ¿no es cierto? La cola dural es esta zona de acá, que está señalada por las flechas. En realidad, se ve en la mayoría de meningiomas, ustedes le buscan, van corriendo la resonancia con contraste y van a encontrar cola dural. No, pero es algo simple que les quiero decir. APASA está. Voy a dar 1, 2, 3, 4. ¿Hasta cuánto cuento para que APASA entre? Ya. Les voy a decir entonces, hay una desviación de línea media, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Beltrán. ¿Quién es Beltrán? Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Qué te parece? ¿Hay una desviación de línea media? Sí, doctora. Ya. Muy bien. O sea, qué más puedes decir en esa desviación de línea media? ¿Qué te parece? ¿Qué más puedes describir ahí? ¿Cómo está el ventrículo? Sí, doctora. Disminuido. ¿Ya? Aplastado. Así es. Uh-huh. Listo. Seguimos. Entonces, se da generalmente en adultos, en edad promedio 64 años, mujeres más que hombres. Es una relación más o menos 65% mujeres más que hombres, 45%, ¿no? Localización, convexidad, base de cráneos y tentorios. Entonces, estamos describiendo todas las zonas donde están las meninges, la dura madre sobre todo, médula espinal, ectópicos. Miren, también puede haber en el cuero cabelludo, en la piel, dentro del hueso, senos paranasales. Esos ya son muy, pero muy raros. También los del pulmón y miren, encontré eso. Yo no pensé que había hasta en la glándula salival. En hecho revisar. Entonces, el grado 1 tiene variantes, o sea, los meningiomas no son solamente simples tumores de una sola característica, no. Ahora que los estudian más a las células, los patólogos ya tienen más cosas que estudiar. Y miren todas las variantes de meningiomas de grado 1 que hay. 2, 4, 6, 8, 9 variantes de meningiomas. Esta es una imagen típica de un meningioma meningotelial en patología. Tienen unas cosas que como que van haciendo como algo como que las células van formando como usos. Lo describen así. Yo de verdad no soy patóloga. No sé si lo noten acá como que hacen swirl, ¿no? Redondelas de células, ¿sí? Redondelas. Y bueno, hay angiomatosos porque tienen un poco más de vasos sanguíneos, fibroblásticos, linfoplasmocitario, meningotelial, metaplástico, microcítico, plasmamatoso, secretorios, y todos son grado 1. Y acá les he puesto algo interesante, que los linfoplasmocitarios, los microcíticos y los secretorios tienen más edema. Entonces, algunas veces nosotros decimos, un meningioma no tiene tanto edema, pero tampoco podemos ser concluyentes que no es un meningioma si es que tiene edema, porque también podemos saber que hay algunos tipos de meningiomas como estos que sí dan más edema. Después hay variantes en el grado 2 que son atípicos, coiroides y de células claras. Tenemos esos pacientes, meningioma de células claras. Y tenemos hasta los anaplásticos, antes eran anaplásicos, ¿no? Y los papilares que miran dónde los ponen en grado 3, o sea, en alto grado, ¿no? El pronóstico de los meningiomas depende de su grado de resección, o sea, mucho depende del neurocirujano. Pero yo digo, está muy bien, yo me puedo sacar todo el meningioma,
pero ¿cómo va a quedar el cerebro? Puedo sacar todo el meningioma, por ejemplo, que queda en la base del cráneo, pegado al nervio óptico, pegado al seno cavernoso, que crecen ahí también. Es muy difícil, de acuerdo a la localización del meningioma, poder sacarlo completamente. O puedo sacar el meningioma que se toma justamente el seno longitudinal superior, justo en la parte posterior del seno, donde hay un montón o sea, toda la vasculatura de las venas de la corteza vienen hacia ahí, sobre todo de la corteza motora. Y puedo sacarme alegremente todo ese seno, porque lo toman, toda la duramadre del seno longitudinal la toman. A veces los meningiomas la toman toda y hasta tapan parcialmente el seno. Entonces, es muy difícil llegar a veces a una resección mayor, a pesar de lo que querramos, ¿no? Depende también de qué tipo de metilación tienen el DNA. Tal vez no son unos meningiomas tan buenos. Si tienen pérdida de algunos cromosomas también. Entonces, algún paciente me puede preguntar, doctora, yo sé que tengo un meningioma y el meningioma es benigno. ¿Y por qué me creció? Usted me dijo mal. Ah, no. De repente el patólogo ha tenido que hacer el 1P, el 6Q, el 14Q. Estas ya son los cromosomas y esto y el otro para decirte que en realidad tu meningioma no era tan bueno, es malo. Y de ahí tienes alto riesgo de que vuelva a recidivar y que vuelva a crecer y que tome, incluso hay unas cosas que se llaman meningiomas en placa. O sea, no se ven bien así redondeaditos como hemos visto en la imagen, sino toman la dura en todas, van tomando la dura como así, como que se van extendiendo por la dura madre y es muy difícil sacarlos. Y van teniendo bastante edema y finalmente comprometen la vida del paciente. También hay mal pronóstico en mutaciones, ya hay otros genes que se estudian, ¿no? Como el TERT, y a pesar que son grado bajo, también tienen posibilidad de ser de mal pronóstico. Y ahora pasamos a los gliomas, ¿sí? Los gliomas son alguna pregunta con meningiomas. Como les he dicho, les estoy dando el panorama de la patología, ¿no? Que tampoco no quiero que sepan todas las cosas, ¿no? Pero por lo menos lo que un médico general debe saber respecto de estos tumores. ¿Alguna pregunta de los meningiomas? Ya. Pasamos entonces a los gliomas. Gliomas es un término muy grande. Entonces, es un grupo de neoplasias primarias del sistema nervioso central, específicamente glial. Grado Q es Organización Mundial, ¿no? Le pone los grados de 1 a 4. De ahí han agarrado, los patólogos siguen estudiando todo esto y en realidad en el 2022-23 ha habido una reorganización de la graduación, de la tipificación de los gliomas, que ha sido un cambio bastante grande para nosotros también, porque sí, tenemos tumores de todos los tipos, o sea, gliomas de todos los tipos, y a veces uno dice, pero este es un glioma que es un tipo 2 que no tiene necrosis y no tiene esto, y finalmente el paciente hace una extensión muy difusa del tumor, un compromiso mayor y se muere más rápido que un glioblastoma de grado 4, que yo lo he operado bien y que le digo que en un año va a recidivar, y el glioma de tipo 2 o de grado 2 crece más rápido, se pone más difuso y termina muriendo antes del glioblastoma. Puede pasar, o sea, los gliomas son tumores malignos del cerebro y tienen 6 familias diferentes ahora por la clasificación: difuso del tipo del adulto, difuso de bajo grado del tipo pediátrico, difuso de alto grado del tipo pediátrico,
astrocítico circunscrito, tumores glioneurales y neuronales, acá les están poniendo porque se mezclan con las neuronas, y los ependimomas. En general, la clasificación simplificada de los gliomas difusos tipo del adulto en 3 grupos: el glioblastoma, IDH salvaje. IDH es un marcador inmunológico, grado 4. El astrocitoma, IDH mutante, puede obtener. El astrocitoma antes era tipo 2, grado 2 o grado 3 en la antigua clasificación, y ahora de frente 2 o 4 de la clasificación. El oligodendroglioma IDH mutante, tienes que sacarle un OP19Q de lesionada y decimos que es un grado 2 a 3. El grado 4 se le asigna, a pesar de no tener todo el tipo histológico, a los glioblastomas IDH tipo salvaje, lo que estábamos diciendo antes, se le llama wild type, es polisomía, que son las características: polisomía, monosomía del 10, amplificación del gen EGRF y mutación del promotor TRT. Entonces, todo esto que les digo no quiero que lo sepan exactamente así como se los estoy presentando, porque en realidad esto es para la especialidad. Lo que pasa es que a nosotros, ya cuando nos vienen los resultados de patología, ya nos están viniendo con esta nueva clasificación. Ya, glioblastoma multiforme. Y nos quedamos ahí. No podemos, el mensaje de esta diapositiva es que no nos podemos quedar ahí. Tenemos que pedir ya, como médicos generales o como especialistas, la clasificación completa, o sea, sus de lesiones, su inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque eso le da pronóstico. Eso le sirve al oncólogo para saber si le va a dar tratamiento con quimioterapia, que antes, hasta hace 10 años, no se daba, o 20 años, no se daba quimioterapia para glioblastomas multiformes, por ejemplo. Si ellos ven que tiene características de acuerdo a esto de IDH mutante, IDH salvaje, el salvaje es el peor, por si acaso, tiene características de estos de lesiones, entonces hay medicamentos que ellos pueden utilizar. Por ejemplo, en las lesiones 1P19Q, la temozolomida, no recuerdo, tiene un nombre, y otro medicamento más de quimioterápico, que ya está probado que lo utilizan y aumentan su tiempo de sobrevida en varios meses, incluso puede ser años. Entonces, es muy importante pedir al patólogo que nos dé todas las características inmunológicas y también de lesiones que tienen los gliomas. Los astrocitomas IDH mutado tienen estas de lesiones homocigóticas que vemos acá, ¿no? Y también los patólogos nos informan y nos dicen NEC. Y para que ustedes sepan, entonces no significa not otherwise specified, NEC not elsewhere classified. Perdón. ¿Qué quiere decir? No han podido clasificarlo o especificarlo mejor y te tienen que poner en el estudio patológico, no he podido clasificar. ¿Está bien? ¿Comprendieron? ¿O está muy difícil? A ver. Camarena. Ah, sí, doctora. ¿Aló? Ya, tú eres la delegada, ¿verdad? ¿Se entiende más o menos esto? En verdad no quiero que me digan, IDH esto, grado 4, grado 5, así como está mi diapositiva, no. Lo único que quiero que me entiendan es que tienen que saber que estos tumores tienen estas nuevas clasificaciones. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho? ¿Para qué?
Lo acabo de decir. ¿No entendí? O sea, si lo acabo de decir, quiere, o sea, para el tratamiento y el pronóstico, ¿no es cierto? Tratamiento y pronóstico posterior. ¿Estamos bien, Camarena? ¿Me has escuchado? De repente estoy hablando mal. No, sí, doctora, solo que por momentos se me va la señal. Pero sí No, le estoy pero, escuchando. ¿ves? Por eso mismo no me gustan esas clases virtuales. Voy a tener que, el próximo grupo va a ser presencial. Definitivamente conmigo va a ser presencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El tratamiento y el pronóstico de estos tumores depende de la clasificación que se le ponga, de las características inmunohistoquímicas que tengan, de las características de lesiones en los genes que corresponden. Por tanto, el oncólogo necesita estas características para saber qué hacer con el paciente. Y ustedes, bueno, nosotros como neurocirujanos, porque nosotros somos los que operamos, necesitamos saberlo también para cuando el paciente me diga sobre pronóstico, decirle, lo siento mucho, se va a morir en 6 meses o no. Tenemos la posibilidad de que tenerlo 5 o 10 años bien, podemos volver a operarlo de acá a 5 años si se le vuelve a presentar y seguimos operando. O viceversa, viene un paciente que ya sabemos que es un glioblastoma grado 4, salvaje y todo eso, nos viene el paciente a los 3 meses de operado por la emergencia, nos entra con el tumor grande, de nuevo quieren que lo operemos y decir ahí en ese momento, no se va a operar nuevamente porque este es un tumor súper maligno, lo voy a sacar y en 3 meses va a volver a estar así, no, ya no se opera. ¿Entendido? Pronóstico y tratamiento. Y estas son imágenes de lesiones de un glioma, ¿no? Entonces vamos a empezar con Barreda. Barreda. Sí, doctora. Ya. Barreda, cuéntame, ¿qué me describes ahí? Y bueno, doctora, en la imagen del lado izquierdo veo una masa de bordes irregulares que en el centro me parece que fuera necrosis y los ventrículos, bueno, un ventrículo también está colapsado. Desplazado, no está colapsado. Colapsado el cuerno, de repente, el cuerno occipital, ¿no? Pero todo el ventrículo no está colapsado, ¿no es cierto? Ajá, sí, está muy doctora. bien, muy bien. Ya, ¿qué corte es el lado izquierdo? Ese es un corte axial. ¿Izquierdo? Tú lo ves, tu izquierda. Ah, sagital. Sagital. Me muero. Ya, no. El corte es un coronal. El del lado izquierdo es un coronal, el del lado derecho es un axial. ¿Está bien? Tienen que saber los cortes, los cortes de las resonancias, de las tomografías. No pueden confundirse en eso, por favor. ¿Qué lado está el tumor? ¿Qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Ese sería el lado. Ya, gracias. Arismendi. ¿Qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? ¿Está Arismendi? Ya, no me responde Arismendi. Álvarez, ¿qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda, doctora. Izquierda, doctora. Izquierdo. Ya.
¿Qué más me puedes decir? Mi amiga Barreda está bien describiéndome la imagen, ¿no? Me ha dicho, es una lesión que está desplazando el ventrículo. ¿Tú qué más me podrías describir? ¿Es con contraste, sin contraste? Doctora, ¿Con contraste, sin contraste? con contraste. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué miras? Caguarica. ¿Caguaricra? Caguaricra. Mi amiga Caguarica, o amigo, no sé, no recuerdo. ¿Está o no está? Sí, doctora. Ya. ¿Cómo me puedes describir esta imagen? No se pongan nerviosos, en verdad. Tienen que saber describir, están en 5º año, ya han pasado imágenes y todo eso, ¿no es cierto? Ya, Caguaricra. Descríbeme la imagen, por favor. ¿Ni un poquito más? ¿Alguien que me diga algo? Sí, doctora, asquiero. ¿Quién Se eres tú? aprecia asquiero. ¿Quiero? Sí, ¿Quiero? asquiero. Estoy en su grupo de rotación. Ya. Ya, dime. Ya. Como mencionaba usted, es un examen con contraste y ahí se puede ver que la masa capta en sus bordes lo que es esta sustancia y se nota en el centro de la masa que es una hipodensidad, lo que podría representar que este contuviera líquido en su interior. Así es, muy bien. ¿Y esa masa es regular? Si bien los bordes son irregulares, se marca bien en el contraste, entonces se definen bien los bordes. Ya. ¿Tú podrías decir que hay nódulos? Da la impresión que en los bordes de la masa hubiera aspectos nodulares, sí, doctora. Así es. ¿Y podríamos decir multilobulada? Sí, justo, quizá no tanto en la imagen de la izquierda, pero en la imagen de la derecha se apreciarían mejor, ¿no? Como los lóbulos. Así es. Entonces, esa es la manera de describir. No tengan miedo, ustedes lo saben, o sea, son inteligentes, tienen que ver la imagen y solamente, no me importa que me digan, hay redonditos con bordes bien definidos, otros redonditos más pequeños que captan contraste y esto y el otro, ¿no? ¿Sí? Después tienen que ir agarrando la parte técnica, ¿no? Multilobulada, irregular, masa, que no es uniforme en la captación de contraste. ¿Están entendiéndome? ¿Sí? Del lado izquierdo del cerebro que capta irregularmente el contraste con zonas hipodensas que pueden ser líquidos. Es verdad, pueden ser líquidos. En estos tumores, más que el líquido cefalorraquídeo, es necrosis. ¿Ya? Y el líquido que se ve directamente, cuando yo lo abro, eso no es del color del líquido líquido. Es un color así como que verde petróleo, así. Medio verdoso, oleoso incluso a veces. ¿Ya? Entonces, tienen que definir. Ya, esto es bien característico de un glioblastoma multiforme. Ya, ese tipo de lesión, con todas esas características que les he dicho. ¿Y dónde está localizado? Las quiero. Cuéntame.
está cerca de la línea media en la región posterior, sería cerca, o bueno, en el lóbulo occipital, doctora. Sí, en realidad, poquito parieto occipital, ¿no? La está desplazando. Si tú ves la coronal, sí, podríamos decir parieto occipital. ¿Ya? Muy bien, Asquiero. Gracias. Vamos. Por lo menos los de mi grupo ya conocen cómo somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, vamos. Sí, doctora. Claro que sí. Lo único, mira, la única intención es que aprendan. ¿Qué gano yo repitiendo como, ¿no? Ni siquiera los veo. Por eso les tengo que preguntar. Quiero saber si están atentos. ¿Para qué me hago una clase si no me van a aprender? Ya. A ver, ¿quién se anima a describirme esta lesión? Este otro caso. Cinco minutos más para este ejercicio porque tenemos que seguir con lo demás. ¿Alguien más de mi grupo? ¿Quién está de mi grupo? Doctora, Piero. Ya, Piero, vamos. no soy Piero, doctora. No eres Piero. ¿Quién es? No, soy Gerson Calvet. No soy su alumno, pero quisiera intentar Anímate, escribir la por imagen. supuesto. Anímate, bienvenido seas. ¿Listo? Ok, es una resonancia magnética con contraste. Se Perfecto. puede ver en el hemisferio izquierdo, tanto en el lado izquierdo y derecho del paciente. Si no me equivoco, creo que está en el área, me parece que es temporoparietal, podría Sí. ser. Temporal. ¿No? En ambos cortes, tanto axial y coronal, ¿no? Se ve Así es. bueno, tienen bordes definidos, se puede observar que tiene bordes definidos y dentro hay una falta de contraste. No puedo especificar qué tipo de diagnóstico es, pero por lo menos podría decir que sí, es un glioma. Sí, claro. ¿Y está haciendo efecto de masa? Me parece que sí, sobre todo que sí se nota en ambos. Ya. Está muy bien. ¿Ves? Yo te diría que no tiene bordes tan definidos, por ejemplo, acá. ¿Me entiendes? Puedo verlo más definido acá, pero acá lo veo más difuso. ¿Notas? Sí. ¿Ya? Sí es temporal, es puramente temporal. ¿Por qué? Y ese es un cachito que les voy a dar a ustedes, porque eso es de residentes ya. Tú pones una coronal. ¿Qué es esta zona de acá? ¿Alguien de mi grupo sabe? Doctora, nos mencionó el Valle de Silvio, ¿no? Ya. ¿Quién me habló? Asquiero. Ya. El Valle de Silvio. Ajá. Valle de Silvio para arriba es... ¿Qué lóbulo? El Valle de Silvio para arriba. Amigo Calver. ¿Gas? Del Valle de Silvio para arriba. ¿Qué lóbulos tenemos? Porque no es solamente uno. Frontal y parietal, doctora. Por supuesto. Del Valle de Silvio para abajo. Temporal y occipital. No, el occipital ya no va hasta el Valle de Silvio. Sí, temporales. Temporal. Entonces, no toma una resonancia, una tomografía. Ve el Valle de Silvio, que es bien notorio el valle, porque viene el líquido cefalorraquídeo hasta adentro, ¿no es cierto? Esta es la ínsula, ¿verdad? El lóbulo de la ínsula. ¿Me están siguiendo, por favor? Calver, ¿me está siguiendo? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, de acá para arriba, yo estoy segurísima, es frontal o parietal. Depende de en qué nivel esté mi corte, porque recuerda que los coronales van de adelante para atrás, ¿verdad? Este es el nivel de la oreja.
La sutura coronal está más o menos a ese nivel, el área motora primaria está un poquito más detrás de eso, un poquito así en tangencial. Entonces, justo estamos al borde del fin del frontal. ¿Ya? Entonces, del Valle de Silvio para abajo, temporal, no hay más. Entonces, esta es una lesión del lóbulo temporal, que sí está haciendo efecto de masa. Veo que el ventrículo de ese lado está un poco menos, o sea, un poco disminuido respecto del otro lado. No es un desplazamiento en línea media importante, no lo es. Pero también el Valle de Silvio, miren, este Valle de Silvio está acá. El Valle de Silvio de este lado, del derecho del paciente, está bien, en buena posición. Pero este de acá ha sido desplazado hacia arriba por la tumoración. Entonces sí está haciendo efecto de masa. Y es una lesión que tiene muy irregular, con bordes, no, para mí no son bordes definidos, son difusos, sobre todo en la parte más anterior del tumor y con un edema alrededor, ¿no? Muy típico también de un glioma, de un glioblastoma, lo más probable. Y esta es una espectroscopía, para que lo sepan también. Hay estudios en resonancia más específicos, no solamente son las secuencias T1, T2, que el T2 ve el edema y el T1 ve las estructuras bien y el líquido blanco, y el líquido negro en T1, el líquido blanco en T2, no. También nos da la duda, ¿qué será, qué no será? Porque los pacientes dicen, no, pero de repente es otra cosa. Algún médico le dice, pero puede ser un granuloma tuberculoso, ponte, ¿no? O puede ser una metástasis, o puede ser esto y el otro, ¿no? Entonces, a algunos pacientes se les toma lo que se llama la espectroscopía, y la espectroscopía es un estudio en resonancia magnética que mide cantidad de metabolitos de las células, como la colina, la creatina, el N-acetilaspartato, la creatina, ¿no? Entonces, y van viendo qué cantidad de esos metabolitos hay en esa zona del tumor. Y, por ejemplo, una colina aumentada en relación a la... Ay, perdón, no sé por qué me ha dado tos. En relación a la N-acetilaspartato, quiere decir que es una... La colina es de las membranas neuronales o de las membranas celulares. Entonces me dice que hay mucha producción celular ahí, que es muy probable que sea un tumor. ¿Entendido? ¿Entendimos, no es cierto? Tampoco no les voy a decir cómo se ve la espectroscopía en tal o cual. Quiero saber que ustedes saben por lo menos que existe la espectroscopía. ¿Está bien? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Tenemos, por ejemplo, los oligodendrogliomas. Hemos visto que los oligodendrogliomas son parte de los gliomas, ¿no es cierto? ¿Y por qué les muestro esta imagen? Para que la sepan también. ¿Por qué? Yo le puedo tomar tomografía a un montón de pacientes por diferentes causas. Se cayó el paciente, tomografía. Se accidentó, tomografía. Me duele la cabeza, inicio con una tomografía de repente. Veo una imagen así. ¿Cómo me la describen ustedes? Alguien. Y ya no seas asiero. A ver, voy a empezar con Cachay. Cachay. ¿Está por ahí, no? Doctora. ¿Sí? Amiga Cachay, ¿qué me describes de esta tomografía? Es tomografía, ¿verdad? ¿O es una resonancia? No, es una tomografía, doctora. Sí, se puede ver el hueso. Bueno, lo describiría como una imagen en la parte nodular. Bueno, el pequeño tumor está en el lóbulo frontal con bordes irregulares. No hay desplazamiento de la línea media y tampoco, bueno, no se observan los ventrículos, pero sí, con bordes irregulares lo podría decir. Y, de nuevo, discúlpame. Está muy bien. Un momentito, ¿puedes volver a repetirme y
un poquito más alto que no te he escuchado. Ya, doctora. Estaba mencionando que la masa está en el lóbulo frontal. Es una masa con bordes irregulares, no hay desplazamiento de la línea media. Y bueno, lo diría que es captadora de contraste, me parece, porque está bien hiperdenso. Mm. ¿Esta es una tomografía con contraste? Creo que sí. No. Una tomografía con contraste te ve más los pasos, otros pasos, ¿no? No es con Sí. contraste. No, sin contraste entonces. Sin contraste. Entonces, ¿qué cosa es hiperdensa en tomografía? El hueso. ¿Perdón? El hueso, doctora. El hueso, perfecto. Y tiene características, entonces, mira las características del hueso del cráneo, características de este hueso. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Tú dirías que es muy parecido? Sí, se podría decir. Ya, muy bien, está bien. Entonces, es una masa que tiene hueso. ¿Y qué tumor tiene hueso? Así, a simple vista, el oligodendroglioma. Está bien, por eso se los he puesto. O sea, incluso ustedes pueden ser, o sea, uno puede decir, uy, qué tanto que sabe el doctor, ¿no? No es neurocirujano y ya sabe que son un oligodendroglioma, ¿no? Los oligodendrogliomas tienen calcificaciones dentro de la tumoración misma. No todos, la mayoría. Entonces, también a veces es bueno también tomarle una tomografía al paciente. Las calcificaciones no se ven muy bien en la resonancia, o sea, se ve la masa, se ve eso, el otro, pero no las distinguen también como una tomografía, ¿ya? Entonces, las características de un oligodendroglioma es que también, además de que capta contraste, que esto, que el otro, que como la captación de contraste tampoco no es tan regular, pero tiene calcificaciones. ¿Ya? Para que no se olviden. Pronóstico de los gliomas. De acuerdo. Uy. Se me está agotando la batería. Voy a traer voy a poner mi cargador. No quiero que nos vayamos antes de tiempo. ¿Verdad? Listo. Entonces, de acuerdo al grado histológico, o sea, lo que estábamos conversando, ¿no? Si me sale un glioblastoma multiforme y para colmo tipo salvaje, me muero. Ya ese paciente tiene una cruz encima, se va a morir pronto. ¿Ya? El glioblastoma es el de menor pronóstico, o sea, el menor tiempo de sobrevida. Depende de la cantidad, y esto es bien importante que se lleven el mensaje, ustedes también. Depende de la cantidad de resección y del estado neurológico del paciente. Ese es un tema bien, ¿cómo les puedo decir? Hasta hace años era un tema un poco controversial. La gente decía, no, pero le tomamos nomás una biopsia al tumorcito, le tomamos una biopsia, lo mandamos, confirmamos que es tumor maligno del cerebro, o sea, un glioma, y lo mandamos a radioterapia, quimioterapia, lo que sea, y ya. Ese es su tratamiento. No, escúchenme bien, no, graso error, ya no se hace así. ¿Está bien? Ya hay completa evidencia. Y les digo evidencia en otros lados del mundo donde saben hacer sus estudios, ¿no es cierto? Que si yo reseco la mayor cantidad de tumor, le estoy dando una mayor posibilidad de sobrevida al paciente. ¿Está bien? Ese es uno de los mensajes más importantes. Tengo que extraer la mayor cantidad de glioma, por más que sea un glioma.
Y el otro punto es este, el estado neurológico del paciente. Y ustedes me dirán, bueno, está bien, ¿no? Cuando viene, de repente tiene un déficit motor. Puede ser. Cuando viene, de repente no puede hablar. Puede ser. Pero muchos tumores te vienen mejor de lo que parecen. Tienen un gran tumor y recién hacen una convulsión y se presenta el tumor y ven una gran masa y eso y el otro. Y el paciente no está mal, está bien. Está hablando, está caminando, está haciendo sus cosas. Hasta hace unos días estuvo trabajando. Depende de la localización del tumor también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dejarlo en el mejor estado neurológico posible. ¿Qué quiere decir? Que yo como neurocirujano tengo que sacar la mayor cantidad de tumor, pero a su vez cuidar su estado neurológico. Porque se ha visto que los pacientes, no estamos hablando del pre, estamos hablando del post. Sí, yo reseco. Incluso hablan de resecciones supratotales, o sea, no hablamos de resecciones totales. Saco todo lo que veo, todo lo que buenamente se ve. Supratotales, me voy un poco más allá de la totalidad y el paciente sale en un buen estado neurológico. Es el mejor de los tratamientos que he podido dar. ¿Está bien? Pero después tendrá que hacer radioterapia. No lo sé, depende. Si el paciente es un grado 2, el paciente es IDH no mutado, no tiene codelesiones especiales, no tiene tal, no tiene factores, ¿cómo se llama? Los índices mitóticos altos, no tiene nada de eso. Entonces se ve dentro de los malos se ve bueno. Y yo he hecho una muy buena resección y el paciente está hablando, caminando, haciendo su vida. Entonces, ¿para qué lo voy a irradiar? ¿Para qué le voy a dar radioterapia? Ese es el planteamiento ahora. ¿Por qué? Porque la radioterapia también tiene efectos sobre el cerebro, efectos deleterios sobre el cerebro, en la parte cognitiva. Tiene mucho efecto, depende de la cantidad de radioterapia también que se dé, ¿no? Entonces, ya hay tendencia, y estoy hablándoles ya de publicaciones serias, de espera en algunos pacientes, no en todos, ¿sabes? Tampoco no les estoy diciendo en todos, de decidir la radioterapia de acuerdo a lo que nos tengamos de resultados patológicos. En neurocirugía, no sé si todas las especialidades, me imagino todas las especialidades. Como ojo, tiene retina y retina tiene un montón de subcosas. Ya, igual acá. Los tumores, los gliomas tienen tantas variedades que hasta hay neurocirujanos que solamente se dedican a operar tumores, gliomas de bajo grado. Y un glioma de bajo grado, si es que se le hace una resección supratotal, si es que se mantiene al paciente completamente bien, entonces hemos ganado 15 o 20 años con ese paciente que aparentemente tiene un tumor maligno. Y es más, entran nuevamente a operarlo y hay estudios hasta de neuroplasticidad, porque estos tumores van avanzando, ¿sí? Lentamente también, pero también se ve que no son tan invasivos con las neuronas o con las células que tienen ahí cercanas como los otros tumores. Entonces no son tan infiltrativos, las van desplazando y las neuronas ¿qué hacen? Van trasladando la función. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay plasticidad neuronal. Sí se da, está comprobado. Hay plasticidad neuronal. Y estos son casos que sí permiten la plasticidad neuronal. Entonces, si yo tengo plasticidad, ¿para qué le voy a estar dando radioterapia? Entonces, la radioterapia se da, sí, en la mayoría de los gliomas, sí,
pero tengo que ver qué tipo de glioma es. Si no es un glioblastoma, si es un tumor de bajo grado, de características de bajo grado, entonces puedo esperar la radioterapia a cuando el tumor también cambia, crece, cambia de grado también. Eso también es verdad. Un bajo grado puede mutar a ser uno de alto grado en el tiempo. ¿Entendido? Y la otra es, tengo que dejar al paciente en el mejor estado neurológico posible. ¿Y por qué? ¿No pasa? ¿Aló? ¿Están conmigo? Sí se la escucha, doctora. Sí, se escucha, doctora. Se me escucha, Ya, doctora. pero hay algo que está pasando con mi computadora, no quiere cambiar. Next, ya está. Muy bien. Ahorita vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. Solamente una cosita muy chiquitita con metástasis, ¿ya? Son las más frecuentes y incluso mucho más. Lo que pasa es que los neurocirujanos no las vemos tanto, porque cuando ya vienen así, ya los radiólogos no dudan, o sea, los radioterapeutas no dudan. Esto es una metástasis, por ejemplo, de un tumor de mama. Ya la paciente tiene un tumor de mama, encuentran metástasis al toque, radioterapia. ¿Entendido? Algunas metástasis se operan, sí, cuando comprometen agudamente la vida, sobre todo cuando tapan el flujo de líquido o tienen un gran efecto de masa, ¿no? Entonces ahí las operamos. Pero muchas metástasis, ya tenemos el dato que el paciente tiene el tumor primario en otra parte y ya pasan de frente a radioterapia, ¿ya? ¿Pueden haber metástasis únicas? Sí. Pueden haber metástasis, como dice aquí, intra o extraaxiales, dentro del cerebro, fuera del cerebro, sí. ¿Puedo necesitar operarla? Sí. Depende de su presentación. Pero no voy a curar un cáncer de este tipo, solamente le voy a dar calidad de vida, ¿verdad? Entonces, tengo que pensar bien qué es lo que voy a hacer. Algunos centros también operan, por ejemplo, metástasis que están en 2 lugares del cerebro, que son muy asequibles, ya, saca una, saca la otra, no hay tanto problema y sigue el paciente con su vida. ¿Está bien? Sea de mama, por ejemplo, es un tumor que dura muchos años. Ahorita los tratamientos de SEA de mama les permiten llevar la vida varios años, entonces pueden hacer metástasis, se pueden operar, volver a seguir tratamientos y seguir estando vivos, ¿no? ¿Está bien? Seguimos. Entonces, como estábamos hablando, tratamiento quirúrgico, radioterapia o quimioterapia. Radioterapia depende, generalmente se les da grandes dosis de cobaltoterapia, algunos tumores muy pequeñitos, menos de 3 centímetros, profundos, que ya les hice el diagnóstico, porque eso sí, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, yo meterme a sacar todo un tumor de tálamo. Lo he hecho. Difícil, súper difícil, no necesariamente satisfactorio. Entonces, biopsia, se tiene nombre, título, apellido, radioterapia. Ya pueden haber radioterapias muy circunscritas, como el gamma knife, por ejemplo, y la quimioterapia que generalmente se está utilizando es la temozolomida. Algunos protocolos ahora tienen otro nombre, no recuerdo el otro quimioterápico que están usando mucho en oligodendroglioma. Pero bueno, esos son los tratamientos. Les presento muy rápidamente un caso. Este es una masa, ¿no es cierto? Esta es una resonancia en T1 de una masa que está por delante del área motora primaria, muy irregular. En T2, esta masa, miren cómo desplaza, y es del lado izquierdo, desplaza el cuerno frontal, el ventrículo, ¿no? Toma varios giros. En la sagital se ve también como la masa incluso se extiende hacia el cuerpo calloso. Estoy avanzando un poquito más rápido porque en verdad quiero terminar el tema con ustedes. Y tengo algo, o sea, no puedo, de acá tengo que terminar 10 para las 4, por si acaso. ¿Está bien? Y esta es la parte quirúrgica.
¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un cráneo abierto. Este es el flap del cuero cabelludo. Esta es la dura madre que está abierta. Y este es el cerebro de ese tumor que hemos visto. Y esta es la paciente de ese tumor que estamos viendo o que hemos visto en las imágenes. Y esta es su video. A ver, ¿se ve o no se ve? ¿Y esto cómo lo muevo? A ver. Ay, Dios mío. Muevo Ahí está. Esta es una cirugía con paciente despierto. Muy cerca del área motora estamos estimulando área motora primaria cercana a la lesión. Vemos que la paciente tiene movimiento del dedo pulgar cuando se le estimula el cerebro. Ahí vemos, por ejemplo, que la chica está con su cabeza agarrada a la mesa del cráneo de operaciones. Este es un cabezal que nosotros utilizamos. Este es un cabezal de sujita, que los pines vienen directamente al cráneo, se le anestesia el cuero cabelludo y podemos hacer grandes resecciones. Miren esto, ¿no? Con el paciente y trabajar al paciente despierto. Quien le habla a la paciente la mayor parte del tiempo, nosotros entramos con neuropsicólogo. En este caso, la neuropsicóloga nos ayuda. ¿Por qué? Porque si estamos en el lado izquierdo, también queremos saber qué habla, como si es que hay algún déficit en el habla mientras vamos haciendo la cirugía. Esta es una cirugía que la hemos hecho en pandemia, en el 2020, 2021, no recuerdo, cuando todavía teníamos que utilizar mascarillas, todos. Y yo tenía que estar con todo y mis lentes sobre lentes. Así andaba yo en pandemia. Era terrible, pandemia ha sido terrible. Andaba con mis lentes así de buzo, así. Andaba con mis lentes de buzo, sinceramente. Y así operábamos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque tengo que hacer la máxima resección posible en este tumor para darle un pronóstico mejor y una calidad de vida mejor. ¿Y qué pasa con esta paciente? Además, este es nuestro caso que nosotros publicamos porque es gestante de 20 semanas de gestación. Y a ella se le hizo despierta también para evitar que el feto tuviera los efectos de la anestesia general, que pueden ser no solamente efectos, ¿cómo les puedo decir? Depresivos, sino también teratogénicos, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, este era el tumor y esto es lo que quedó, el hueco, ¿no? El hueco de donde estuvo el tumor. Este es el tumor y este es el hueco que quedó. Tal vez un poquito de tumor al fondito, ¿ya? Un poquito en esta zona de acá. Pero la paciente está bien, tuvo su hijito, vino a tomarse fotos con su hijo y ya. Y este es en sagital, preoperatorio y posoperatorio. Sí, aquí un cachín, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el avance tecnológico. No tengan miedo a las cirugías. Eso es otro de los mensajes que quiero darles. Si un paciente entra bien, la mayor posibilidad es que salga bien. Entonces, tenemos muchos avances tecnológicos. Este, por ejemplo, es un marco de estereotaxia. El paciente se le pone el marco de estereotaxia alrededor de su cerebro, se le ancla al cráneo. Y en este caso, por ejemplo, es un paciente que estamos trabajando, este es un cabezal del marco de estereotaxia. Esto se viene para acá así y es como una corona y tiene, no sé si se dan cuenta,
tiene numeritos por acá, tiene numeritos por acá. Entonces, el marco de estereotaxia es un sistema de localización en un plano cartesiano. Ustedes saben, el plano cartesiano tiene X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ubicamos las lesiones, puede ser para biopsias profundas, para colocar electrodos profundos, como lo hacemos acá en Parkinson, por ejemplo, pero a lo que voy es que tenemos muchos avances tecnológicos que podemos utilizar durante las cirugías. Tractografía, perdón, es tractografía, no me he equivocado ahí. Resonancia magnética funcional, angioresonancia, o sea, podemos adquirir diferentes tipos de imágenes, podemos localizar mejor las lesiones, hacemos neuronavegación, ahorita van a ver cómo, se hace hasta ecografía cerebral también para ayudarnos a ver los tumores o para ver la cantidad de resección. Utilizamos microscopio, aspirador ultrasónico, monitoreo neurofisiológico, que es eso que hacemos con la neuróloga, endoscopía intraoperatoria, o sea, todo podemos usar, ¿está bien? Todo para que salga bien, para que los pacientes tengan una buena resección, cuidando su estado neurológico y las zonas más importantes del cerebro. Acá, por ejemplo, utilizamos un equipo de acá soy yo, con el equipo de neuronavegación, que es un sistema esos como los Wii U que uno juega, igualito, ¿no? Tengo un sistema que tiene unos sensores que este aparato los reconoce y respecto a la posición del cráneo, que ya no se mueve, este es un cabezal, por ejemplo, un cabezal de Mayfield se llama. Tenemos unas antenas que reconocen la cabeza, en qué posición está, y el software que adquirimos de la resonancia se le pasa al sistema de neuronavegación y finalmente nosotros podemos reconocer dentro de la cirugía en dónde estamos, cómo vamos durante el procedimiento. Entonces, hay software, se puede pintar la lesión, se puede denotar las áreas importantes, se puede hacer en tiempo real, podemos tener más precisión espacial de las lesiones para una mejor resección. ¿Está bien? Esta es la primera parte, solamente quiero darles un alcance también de lo que es tumores de hipófisis, porque es importante que también sepan que es un montón, hasta 20% de los tumores intracraneales, o sea, acá en el hospital se operan hipófisis un montón. No debe pasar desapercibido este tumor para un médico general, por eso es que estamos hablando de esto. Microadenomas, se pueden ser microadenomas, o sea, pequeñitos, macroadenomas, o sea, más grandes. Pueden ser productores de hormonas, no todos ellos producen hormonas y pueden también causar efecto de masa. Esta es la imagen del néter de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis está en la silla turca, en la base del cráneo. Al costado está el seno cavernoso, el otro seno cavernoso, este es carótida que da la vuelta, ¿no es cierto? Es el sifón carotidio. Y estos son los nervios craneales que van hacia el ojo, el movimiento de los ojos. Además del quinto par que va hacia la cara. Entonces tenemos el seno cavernoso, es una vena, o sea, es un seno venoso que tiene las estructuras, no solamente la arteria, sino las estructuras nerviosas, y está al costado de la glándula hipófisis. En coronal, acá es una resonancia donde yo estoy viendo una lesión dentro del espacio donde que le corresponde a la hipófisis, que es la silla turca. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Se han dormido de repente. Ya. Y esta lesión la vemos, pero vemos una diferencia. Miren, la hipófisis, carótida acá, la última carótida, estos son carótidas, más o menos hasta acá. ¿Y qué es todo esto? Es el tumor. Todo esto es tumor.
masa tumoral. Pero también tengo esto, y está del color del... ¿Alguien? ¿De quién? ¿Del hueso? No, me muero. Bla. Estamos en una resonancia en T2. ¿Qué es eso? Ah, líquido, doctora. Líquido, perfecto, líquido. Resonancia en T2, igual que el ventrículo. Ventrículo, líquido blanco en T2. Líquido cefalorraquídeo, blanco en T2. Líquido cefalorraquídeo, blanco en T2. Literal, los vasos sanguíneos negros en T2, ¿no es cierto? Carótidas negras en T2. Entonces, esto es líquido. ¿Qué pasó en esta masa tumoral de la silla turca, de la región de la hipófisis? Ahorita lo vemos. Esta es una imagen en sagital de un tumor de hipófisis. Esta es la silla turca, ¿no es cierto? Miren la posición de la nariz, las coanas, todo, la boca del paciente, y miren, este se llama el seno esfenoidal. Es literalmente un espacio de hueso en el esfenoides, es el seno esfenoidal. Después del seno esfenoidal viene el hueso de la silla turca, inmediatamente viene la hipófisis. Acá está grande la hipófisis y acá, esta imagen de acá es el nervio óptico. Acá, en esta imagen de acá, es el quiasma óptico. ¿Está bien? Acá, en esta imagen, ¿esto qué será? Si es esto de acá, ¿qué será? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿Qué? Ya. Si yo digo esto es ventrículo, ventrículo, ventrículo lateral de un lado, ventrículo lateral del otro lado, ¿esto es ventrículo? Sí, doctora. Por favor. Sí, doctora, es ventrículo. ¿Qué ventrículo será? ¿Nadie? Ay, de mi grupo. Piero. Brigitte. Naile. ¿Qué ventrículo será? El cuarto, doctora. No. No. ¿Por qué? ¿El tercero? Tercero, por supuesto. Cuarto ventrículo acá. Lejos, me muero. Tengo que pasar todo el tronco cerebral para llegar a la hipófisis. ¿Me entendiste? ¿Sí o no? Sí, El cuarto doctora. ventrículo queda acá. Primero tendría que pasar, o sea, para que mi hipófisis esté cerca del cuarto ventrículo, tendría que pasar todo el tronco cerebral. Imposible. La muerte. Nada. ¿Entendido? Tercer ventrículo, que se ve acá. Tercer ventrículo. Por encima del quiasma óptico está el tercer ventrículo. Literal. Listo. Y tenemos estas imágenes. Esta es una tomografía con una imagen redondeada en la zona, se llama la región celar, o sea, de la silla turca. Región celar, así se le llama. ¿Ya? Región celar de la silla turca. ¿Ya? Entonces tenemos una imagen redondeada, no necesariamente muy uniforme, puede ser uniforme en la mayor parte de los casos, captadora de contraste, pero también tengo que pensar, así como hemos dicho, en un lugar, ahí estamos hablando del cerebro, yo tengo meninge, tengo hueso, tengo tumor, o sea, en esa zona tengo las células de la hipófisis y todo eso. No todo necesariamente es hipófisis. También puedo tener un meningioma de la silla turca. Y otra cosa que también puedo tener en esa zona que me da imagen de tumor y que alguna vez cuando no existían las resonancias, las angioresonancias o las angiotomografías, a alguien se le ocurrió entrar sin tener la precaución de ver qué es, puede haber un aneurisma también.
qué? De nuevo me vuelvo a mi imagen. Acá está la carótida. Yo puedo tener un aneurisma carotidio tan grande que ocupe toda esta zona de acá y sea una imagen que parezca un tumor. Entonces, cuando tenemos muy regular, este no, por ejemplo, pero muy redondito, redondito y bien captador de contraste, no olvidarse que también en la zona hay carótidas que pueden ser aneurismas. ¿Está bien? Entonces, la manera de diagnosticarlo, de saberlo, es una angiotomografía. Y la angiotomografía, o sea, es una tomografía con contraste, ¿no? Pero yo le pido que le marquen los vasos. Y los vasos ahí me marcan. Si es un aneurisma, se va a llenar con el vaso y eso me va a dar ese diagnóstico. Entonces, los tumores de hipófisis pueden ser microadenomas, macroadenomas, microadenomas menores 10 milímetros, macroadenomas mayores de 10 milímetros. Estamos hablando de milímetros, quiere decir 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto mide la silla turca? 1 por 1. O sea, la silla turca en tamaño, el hueso, ese espacio de hueso mide 1 centímetro. Quiere decir que los microadenomas son los tumores que se quedan dentro de la silla turca y los macroadenomas son los que pasan los límites de la silla turca. Los microadenomas, la gran mayoría, son hipersecretores, solo un 22% son no funcionantes, difícil de distinguir. Se distinguen porque secretan. ¿Qué secretan? Hormonas, porque son células hormonales, ¿no? Entonces, la mayor que secretan es prolactina. La gran cantidad de tumores de hipófisis, casi el 50%, secretan prolactina, si son funcionantes. Hay otro porcentaje que secreta CTH y hay otro porcentaje que secreta hormonas del crecimiento, gonadotróficas, no, hormonas del crecimiento, perdón. Entonces, los macroadenomas dan efecto de masa porque salen de su espacio de la silla turca y la gran cantidad de macroadenomas, a diferencia de los microadenomas, son no funcionantes, o sea, no secretan ni prolactina, ni ACTH, ni hormona de crecimiento, ni nada. Pero sí invaden el seno cavernoso, lo que hemos visto, para un lado, para el otro, hasta en un 30%. Está bien y pueden ser muy grandes. Entonces, ¿cómo se presentan? Si decimos que está muy cerca el quiasma óptico y crece el tumor hacia arriba, entonces déficit visual. ¿Qué es lo característico de este déficit visual? Es la hemianopsia bitemporal. ¿Están escuchando? ¿Está bien? Sí, doctora. Hemianopsia bitemporal. Con eso empiezan los pacientes. De repente no tiene otra cosa. Hemos dicho que no hay desorden hormonal, se puede decir en ellos, pero es el paciente que empieza, escúcheme, a chocarse con las cosas, con el marco de la puerta, con la mesa que está acá. ¿Por qué? Porque su visión se va cerrando, como los caballitos que corren en el hipódromo, ¿no? Como que le cierran la visión a solamente ver tubular, entonces no ven de los costados y por eso se chocan. Ni siquiera se dan cuenta que han empezado a perder desde hace tiempo la visión de los costados. Entonces eso se llama hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico, por el efecto de masa del tumor de hipófisis. ¿Entendido? Entonces, además, también pueden tener cefalea. Pero si yo les digo, por ejemplo, este tumor es chiquito, ¿por qué va a tener cefalea? No me explicaría. ¿Por qué tendría este tumor cefalea? La cefalea se da generalmente en hipertensión endocraniana, en compresión de la dura madre. ¿Por qué es que tiene que tener cefalea? Y yo les voy a explicar por qué.
porque acá el seno venoso, que estábamos diciendo, ¿no? El seno cavernoso de un lado, el seno cavernoso del otro lado, todo esto es dura madre, y la dura madre se extiende hacia la parte superior y se llama el diafragma celar, así se llama anatómicamente, el diafragma celar. Cuando hay compresión del diafragma celar, que es dura madre, que tiene sensibilidad, los pacientes tienen dolor de cabeza. ¿Entendido? No solamente por hipertensión endocrinal. Trastornos endocrinológicos, ahorita los vamos a ver. Apoplejía. ¿Qué quiere decir la apoplejía pituitaria? Es cuando sangra el tumor dentro, como este caso de acá. Este tumor ha tenido un sangrado dentro y ya la sangre se licuó y ahora es líquido. Está bien, me están siguiendo, por favor, porque les advierto que voy a hacer preguntas de esto, ¿ah? ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. Sí, doctora. Entonces, hacen un sangrado dentro del tumor y muy rápidamente, algunos pacientes solamente presentan cefalea, pero otros pacientes súbitamente hacen ceguera, ciegos, y vienen a la emergencia diciendo que se han quedado ciegos súbitamente. Lo que ustedes tienen que pensar es una apoplejía pituitaria y tomarle su tomografía para ver si efectivamente es eso. Pueden estar diciéndoles, pueden ser también psicológicas, ¿no? Cegueras psiquiátricas, pero tienen que escuchar al paciente. También hay pruebas para ver cómo se detectan las cegueras, allá lo vamos a ver después en la práctica. Puede haber epístasis, sí, pueden sangrar hacia la nariz, pueden sangrar, bien difícilmente se presenta esto. Convulsiones, ¿por qué? Si no está directamente con el cerebro, pero cuando crecen mucho, pueden comprimir incluso zonas del lóbulo temporal mesial que son muy epileptógenas y tener convulsiones también. Y obviamente dar hipertensión endocraniana, sobre todo porque pueden presionar toda esta parte de acá, el tercer ventrículo, los agujeros de Monro y terminar en hidrocefalia cuando hay un macroadenoma muy grande. ¿Entendido? Estos son los síndromes endocrinológicos más de, por ejemplo, la acromegalia, ¿no es cierto? El paciente crece, todos los que tienen gigantismo, no hay que descartarles que tengan una adenoma hipófisis, lo más probable es que tengan. Y es más, no tienen un macroadenoma, tienen un microadenoma. Y a veces es difícil de verlo, ¿no? Y hay que sacarlo todo para que el paciente mejore, o por lo menos no continúe, porque aparte del aumento de la cara, del volumen de las manos y todo eso, tienen una serie de problemas cardiológicos, metabólicos, respiratorios, o sea, no es cualquier cosa. Me faltó, hay también el síndrome de Cushing, por ejemplo, me faltó ponerles a la imagen. El síndrome de Cushing también, que el paciente hace como que estuviera tomando corticoides, pero es por producción de cortisol dentro de la propia glándula. Entonces, un paciente que está gordo, con las estrías, con la facies de luna llena y todo eso, y uno dice, pero ¿por qué está haciendo un Cushing si yo no le estoy dando corticoides? Y es porque su hipófisis está produciendo cortisol, ¿no? Entonces también eso. O los problemas de la prolactinemia, que las mujeres, por ejemplo, hacen todo un desorden, no pueden, tienen un problema de fertilidad, o los varones hacen ginecomastia y algunas cosas, disfunción eréctil y una serie de cosas que van en relación con la prolactina alta, ¿no? Entonces, solamente hay que tomarles un examen de hormonas y buscar en la hipófisis, ¿no? Obviamente eso es parte de los endocrinólogos también. A nosotros nos toca la parte quirúrgica. ¿Cómo se puede hacer la parte quirúrgica de un adenoma de hipófisis?
puede ser un abordaje. Transesfenoidal es este. Por la nariz llegamos al seno esfenoidal y llegamos a la hipófisis. Transcraneales también, como estos, ¿no? Abro el cráneo y voy para la hipófisis, puedo ir por delante, levantando el lóbulo frontal, por un costado, como un terional, por debajo del temporal, levanto el lóbulo temporal y llego a esta zona de acá. Puede ser. Ahora se está utilizando muchísimo los abordajes endoscópicos por la vía transesfenoidal. No solamente microscopio se pone, sino también ahora un endoscopio, y se tiene grandes resecciones de tumores por esta vía. Es muy, muy satisfactorio, y a veces hasta combinados cuando son muy grandes. ¿Y qué tengo que hacer también? El tratamiento médico, que el farmacológico, por ejemplo, en los prolactinomas, que son productores de prolactina, se les da su, ay, ya me olvidé el nombre. Tienen un medicamento que les podemos dar y bajan bastante, disminuyen los tumores y no necesitas operarlo. ¿Está bien? No necesitamos operarlos a los prolactinomas si es que reciben tratamiento médico. Y la radioterapia también puede ser una opción para los tumores que ya no pueden ser, algunos recidivan nuevamente, ¿no? Se puede hacer radioterapia incluso con gamma knife, o sea, más circunscrita para prolactinoma. Allá. Para disminuir o controlar el crecimiento tumoral. El tratamiento médico de los prolactinomas es la cabergolina, para que lo sepan también, que es lo que dan los endocrinólogos para controlar o disminuir el tumor productor de prolactina. ¿Me entendieron? Esta, por ejemplo, es la posición del paciente para esta es la mesa de operaciones. La sala, me disculpan un ratito, me están llamando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, está bien. Bajo en 5 minutos. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, ahí tenemos una paciente con su cabeza un poco girada. Este es un cabezal de Mayfield que le agarra la cabeza. La paciente está intubada y va a ser operada por la nariz, ¿no? Y esta es la posición de los cirujanos para hacer la cirugía. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentar. Si tienen alguna pregunta de la clase. ¿Ya? Voy a llamar lista, ¿está bien? ¿Me están oyendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ashiero, Presente. Camarena. Camarena. Doctora, Camarena es ahorita ¿Perdón? está en clase terapéutica. ¿Perdón? Doctora, la alumna Camarena ahorita está en clase de terapéutica, me informó ella, me la escribió al privado. Cárdenas. Presente, doctora. Alejo. Presente, doctora. Alvarado. Presente, doctora. Carguarica. Presente, doctora. Bautista. Presente, doctora. Beltrán. Presente, doctora. Aranda. Presente, doctora. Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Dejamos de compartir y dónde aparece mi... Ay, a ver. Todavía estoy con ustedes, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Quiero que se pongan en visión. Quiero verlos.
Álvarez, Presente, ¿dónde doctora. estás, Álvarez? No sé si no estoy en mi cámara. Ahí está. Ya. Cachay. Cachay. Sí, presente, doctora. Caichigua. Caichigua. Calvert. Presente, doctora. Perfecto. Aira. Presente, doctora. Barriga. No hay Barriga. Sí, presente, doctora, no he escuchado. Cancino. Cancino. Blas. Cancino. Blas también. María Alvarado. Doctora. Sí, doctora, presente. Ya. Asensio. Presente, doctora. Asensio. Presente, doctora. Barreda. Presente, doctora. Cárdenas Natel. Ya. Arismendi. Presente, doctora. Cadenilla. Callagua. Presente, doctora. Aquije. Aquije. También está en clase de terapéutica. Hola. Ya. Todos estos son los que me han dictado. Doctora, disculpe, no me ha llamado presente. ¿Usted quién es? Bendezú, doctora. Bendezú. Doctora, buenas tardes. Leslie Carguas también no me ha llamado. Carguas. Doctora, buenas tardes. Disculpe, en Cárdenas era Cárdenas Tafur, porque como somos 3 Cárdenas, no se vaya a confundir. Ya. Ya, la siguiente clase les voy a pedir, bueno, ustedes no son, creo yo, ¿no? Pero ya el siguiente grupo voy a hacerlo presencial. No puedo estar haciéndolo así. ¿Ya? Voy a mandar las preguntas al coordinador del curso y bueno, ya nos vemos. Muchas gracias por todo. Espero que hayan aprendido. Hasta luego. Gracias, doctora. Ya. Hasta luego, doctora.